Quiero compartir este mensaje. Quiero que me acompañe en su Biblia, en su celular, donde usted esté mirando la Biblia. Acompáñeme. Ageo capítulo 1, versos 5 al 9. Esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. Miren lo que les está pasando. Han sembrado mucho, pero cosechado poco. Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero aún así tienen sed. Se abriga, pero todavía tienen frío. Sus salarios desaparecen, como si los echaran en bolsillos llenos de agujeros. ¿A cuánto se le ha roto un bolsillo? Y se le va por ahí las moneditas, se le va la llave. ¿A cuánto les gusta andar con bolsillos rotos? No, a nadie. A mí me gusta es que me aparezca plata en los bolsillos. ¿A cuánto les gusta? ¡Ay, yo no sabía que aquí tenía un billetico! Entonces, es chévere. Entonces, quiero mostrarles con esta representación qué es lo que el Señor nos está enseñando allí. Tengo esta bolsita y voy a poner este arroz aquí en esta bolsita. Entonces, nosotros aquí tenemos nuestro salario, las finanzas, nuestros negocios, lo que el Señor nos da. Esta bolsa está cerrada. Entonces, esta bolsa de aquí no se sale nada. Está segura, está protegida, está cuidada, ¿sí? Pero tengo esta otra que representa lo que acabamos de leer, que es bolsillos llenos de agujeros. Y mire lo que pasa. Todo el mundo sabe lo que pasa, ¿no? ¿Sí? Por eso es que ninguno de nosotros quiere tener bolsillos llenos de agujeros. Hemos titulado este mensaje Bolsillos rotos. En el mundo espiritual, cuando nosotros no estamos alineados con la voluntad de Dios en lo que Él pide, vamos a tener bolsillos rotos. Y usted dirá, ¿pero esto cómo es? Mire, hay personas que dicen, mire, yo esta mañana guardé 50,000 pesos en el bolsillo y al final de la tarde no sé qué se me hizo la plata. ¿A algunos se les pasa? Ay, mire, me llegó el sueldo y ya se me acabó. La plata no alcanza, se me va. Y dice la Biblia que se va como en saco roto, como bolsillos que tienen agujeros. Y resulta que es que en el mundo espiritual está pasando algo donde yo no estoy dejando que la obra de Dios llegue para cerrar los agujeros de mis finanzas y la plata se me va. ¿Será que alguien querrá hacer negocios conmigo o invertir en mí si a mí se me van así las finanzas? No, nadie quiere eso. Pero mire, el plan de Dios para nosotros como sus hijos es bendecirnos, prosperarnos. Aún dice la palabra que vivamos en abundancia. Ese término está muy lejos de nosotros porque a veces, ay Señor, dame para esto, para pagar esto, para conseguir aquello. Pero la abundancia, como que esa palabra es lejana. Pero el plan de Dios no es darte ni siquiera lo básico, sino darte en abundancia. Pero la Biblia nos enseña que las bendiciones de Dios, las promesas están condicionadas. Tienen una condición para cumplirse, tienen una llave que abre la puerta de la bendición. ¿Cuántos quieren esa llave? Hay una llave que activa las promesas de Dios para que la bendición, la abundancia, llegue a nuestra vida. La palabra abundancia proviene del griego perizos, con doble S, la cual significa sobreabundante en cantidad, superior en calidad. Significa también exceso, significa mayor ventaja, significa fuera de la medida. Y uno dice, Señor, eso es lo que yo quiero. Lo de mejor calidad, que me sobreabunde, no que yo ande, ay, si pago esto no me alcanza para esto y no tengo para aquello. El Señor quiere regalarnos esa abundancia a sus hijos. Y la Biblia cuenta la historia de José y dice que José era un hombre que todo lo que emprendía prosperaba. Y la gente veía que la presencia de Dios estaba con él, porque se veía esa prosperidad. Entonces nosotros tendríamos que preguntarnos, Señor, a veces, ¿por qué no se ve esa prosperidad? Levítico capítulo 26, versos 3 al 12. Vamos a conocer la condición que el Señor nos habla. Levítico capítulo 26. Si usted está tomando nota, su Biblia, acompáñeme, capítulo 26, versos 3 al 12. Si se conducen según mis estatutos y obedecen fielmente mis mandamientos, yo les enviaré lluvia a su tiempo. Y la tierra y los árboles del campo darán sus frutos.
La trilla durará hasta la vendimia y la vendimia durará hasta la siembra. Comerán hasta saciarse y vivirán seguros en la tierra. Yo les mostraré mi favor. Yo los haré fecundos, los multiplicaré y mantendré mi pacto con ustedes. Todavía estarán comiendo de la cosecha del año anterior, cuando tendrán que sacarla para dar lugar a la nueva. Estableceré mi morada en medio de ustedes y no los aborreceré. Caminaré entre ustedes, yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Pero empieza el capítulo 26:3 diciendo: si se conducen según mis estatutos, si obedecen fielmente mis mandamientos. Y usted dirá: Señor, son muchos los mandamientos. Pero Dios nos revela a nosotros en cada instante qué debemos obedecer, en qué nos tenemos que alinear. Y me encanta pensar en el joven rico que viene de donde Jesús y le dice: ya lo he hecho todo. Y Jesús le dice: una cosa te falta. Dígale al lado: una cosa te falta. ¿Cuál es? ¿Cuál es? En cada instante el Señor te va a decir cuál es que te hace falta. No sé, hay días que tú estás orando y el Señor te dice: te falta perdonar. Otro día el Señor te dice: te falta dejar ese amigo malintencionado que tienes. Te falta, porque el Señor dice: el que pecaba, que no peque más. O sea, el Señor dice: tienes que abandonar tu antigua manera de vivir. El que robaba, que no robe más. El que mentía, que no mienta más. ¿Qué es eso que tú hacías antes que ya no haces ahora? O que el Señor te está hablando hoy y lo sigues haciendo. El que tenía al amante, que ya no tenga más. Por eso dice el Señor: cada uno tenga su mujer. A causa de la lujuria, a causa de que todos pelean por esto, tenga una sola mujer, dice el Señor. Listo, ¿te gusta el sexo? Yo lo regalé, dice el Señor. Es bueno, tenga una sola mujer. El Señor dice: no fornicarás, no mentirás, no robarás. El Señor está diciéndote qué es lo que Él quiere que nosotros ajustemos en nuestro estilo de vida para que nada impida la bendición. Recuerda, el pecado de fornicación, el tema sexual, financiero, todo lo que Dios te dice que está dejando, si nosotros vivimos en ese pecado, eso trae a nuestra vida ruina, trae pobreza, trae destrucción, no nos deja vivir esa abundancia que el Señor quiere. Y hay unas promesas en este pasaje de Levítico 26 que quiero resaltar. Las promesas para los que obedecen, dice: contarán con el favor de Dios. Contar con el favor de Dios es que Él mismo va a pelear por ti. Lo segundo, Él va a enviar la lluvia para que las siembras sean fecundas y abundantes. Y usted dirá: bueno, pero yo no soy sembrador. ¿A cuántos les interesa que llueva? La lluvia para nosotros, si usted no siembra, para un sembrador es que permite que el grano germine y que la cosecha sea abundante. Pero si nosotros no sembramos, la lluvia representa el que Dios va a establecer unas condiciones especiales para que nos vaya bien. Por ejemplo, si tú inviertes en dólares, va a hacer que el dólar baje. Si tú vas a salir de viaje, va a darte el mejor precio. Si tú vas a vender un bien, va a hacer que tu bien se venda bien. O sea, Dios va a establecer unas condiciones especiales para bendecirte. ¿Qué más? Multiplicación de tus descendientes. Y cuarto, el Señor dice que va a establecer su presencia. Dice: yo me agradaré de ustedes y mi presencia estará en medio de ustedes. Uno podría decir: Señor, ¿qué no te agrada? ¿Qué no te agrada de esta casa, Dios? ¿Qué no te agrada de mi familia? ¿Qué no te agrada de mí? Cierre sus ojitos por un momento y por fe póngase la mano en el corazón y dígale ahí: Señor, revélame qué no te agrada. Amén. ¿Cuántos la lista fue larga? Porque a veces el Señor te estoy hablando de esto, de aquello, de aquello, de aquello. Y el Señor está queriendo que alineemos nuestra vida con lo que Él nos está pidiendo, para que Él se agrade y pueda estar en medio de nosotros. Pero sigue hablando Levítico capítulo 26 sobre las consecuencias que recibiremos si no obedecemos. Dice Levítico 26 del 14 al 20.
Acompáñeme, por favor. Si ustedes no me obedecen ni ponen por obra todos estos mandamientos, sino que desprecian mis estatutos y aborrecen mis preceptos y dejan de poner por obra todos mis mandamientos, violando así mi pacto, entonces yo mismo los castigaré con un terror repentino, con enfermedades, con fiebre que los debilitan, les harán perder la vista y acabarán con su vida. En vano sembrarán su semilla, porque se las comerán sus enemigos. Yo les negaré mi favor y sus adversarios los derrotarán. Sus enemigos los dominarán y ustedes huirán sin que nadie los persiga. Si después de todo esto siguen sin obedecerme, 7 veces los castigaré por sus pecados. Yo quebrantaré su orgullo y terquedad. Endureceré el cielo como el hierro y la tierra como el bronce, por lo que en vano agotarán sus fuerzas y ni el suelo ni los árboles del campo les darán sus frutos. Fuerte, ¿cierto? Pero piensen algo, qué duro sería arar, ¿recuerdan el arado para la tierra? Qué duro sería arar la tierra que está como el bronce. Duro. Y tú dices, duro por aquí, lo intento por allá, hago un negocio y no me sale y la plata no alcanza, y duro por aquí y estamos como estrechos. ¿Por qué? Porque la tierra está de bronce y los cielos están de hierro. Por el pecado, por la desobediencia. Y usted dice, ¿qué remedio tengo? No, el Señor sí tiene un remedio para nosotros. Dice la palabra de Dios que si yo confieso mi pecado y me aparto, es decir, empiezo a vivir de manera diferente, el Señor me perdona y sana mi tierra. Pero tengo que confesar ese pecado y tengo que apartarme de eso que a Dios no le agrada. Esa es la parte, digamos, más clave para poder salir de todo esto. Todos nosotros llegamos al Señor así. Llegamos reconociendo que mis familiares en el pasado no obedecieron a Dios, que nosotros venimos acumulando pecados desde la 3ª y la 4ª generación. Entonces saque cuentas hacia atrás. 4 generaciones de mis padres, 4 generaciones de mi mamá, vamos en 8, ¿cierto? Entonces los pecados de 8 generaciones más los míos. Yo dice, ay, con razón, Dios, esto está pesado, la vida es dura, no alcanza. Pero el Señor dice, si ustedes vienen a mí y están a cuentas conmigo, dice, rinde cuentas. Y una rendición de cuentas delante de Dios es decirle, ¿sabes qué, Dios? Aquí están mis pecados, no te puedo ocultar nada. He sido esto, mi familia ha sido esto, hemos hecho esto, mentirosos, ladrones, estafadores. Señor, hemos hecho esto. No ocultamos nada porque Dios lo sabe todo. Brujos, hechiceros, borrachines, malgastadores, prostitutos, pagadores de prostitutas. Señor, hemos vivido en esto, en la inmundicia. Y cuando yo vengo delante de Dios a abrirle mi corazón, a decirle la verdad, entonces el Señor dice, ahora yo te puedo perdonar. Y el Señor dice, si me obedeces, comerás de lo mejor de la tierra. A mí me encanta, no sé a usted. Pero el Señor dice, si tú me obedeces, entonces comerás de lo mejor de la tierra. Y eso lo dice Isaías. Y continúa diciendo el profeta Isaías, dice, dile al justo que le irá bien. De mis promesas favoritas. Dile al justo que le irá bien. Yo he reclamado, Señor, he organizado, he puesto en orden lo que tú me dices. He tratado de vivir justamente, Dios. Me irá bien. Pero necesitamos poder decirle al Señor, mira, Dios, lo que tú me has mandado a hacer, lo estoy haciendo para que me vaya bien. Acompáñeme a lo que dice la palabra. Isaías capítulo 1, versos 16 al 19. Y el Señor está exhortando a su pueblo así. Y le dice, lávense, límpiense, dejen de pecar. Pregúntenle al lado así si se bañó esta mañana. A ver, ¿te bañaste? ¿En serio? A ver, ¿te bañaste? El Señor le dice a su pueblo, lávate, límpiate. ¿Por qué? Porque le está diciendo, deja de pecar. Hágale así al duro que le quede el morado ahí. Deja de pecar. Deja de pecar. ¿Por qué? Porque el Señor te está diciendo, lávate de tu pecado, lávate. Lávate de tu pecado. No sé, para algunos el pecado puede ser la pornografía. Para otros el pecado es que no paga lo que debe. Para otro la mentira. Para otro, ¿qué es? No sé, la envidia. Pero el Señor está diciendo, deja de pecar, lávate, límpiate. Y sigue diciendo Isaías,
capítulo 1, 6, 16. Lávate, límpiate. Aparten de mi vista sus obras malvadas. Dejen de hacer el mal. Aprendan a hacer el bien. Busquen la justicia y reprendan al opresor. Aboguen por el huérfano y defiendan a la viuda. Vengan, pongamos las cosas en claro. La otra versión dice, estemos a cuentas. Rindamos cuentas, dice el Señor. Son sus pecados como la escarlata, quedarán blancos como la nieve. Son rojos como la púrpura, quedarán como la lana. ¿Están ustedes dispuestos a obedecerme? Comerán de lo mejor de la tierra. ¿Estás dispuesto a obedecer al Señor? Comerás de lo mejor de la tierra. Quiero que si algo te llevas en especial de esta palabra, es la tarea de pedirle al Señor que te muestre qué cosas tenemos que obedecerle. Y esté seguro que luego podrás comer de lo mejor de la tierra porque su plan es bendecirnos. Y Él deja instrucciones, deja de pecar, aprende a hacer el bien, haz obras de justicia. Y cuarto dice, estemos a cuenta, confiesa el pecado, revisa tu vida. Y mire, si de pronto usted no ha tenido la oportunidad de participar en uno de nuestros encuentros, lo mágico no es el encuentro. Eso no hace magia. ¿Saben qué es lo espectacular? Que la presencia de Dios está allí. Y el Señor dice que si tú me buscas de todo corazón, yo me dejaré encontrar. Y tratamos de tener unos temas donde usted revisa su vida por áreas. Confesamos pecados, estamos haciendo una rendición de cuentas. Dese la oportunidad de participar en un encuentro con la seguridad de que usted va a empezar a rendir cuentas a Dios y va a empezar un nuevo estilo de vida para que su vida pueda ser transformada. Entonces el Señor reafirma la promesa cuando dice, ¿estás dispuesto a obedecerme? Diga sí. Y el Señor dice, comerás de lo mejor de la tierra. Amén. Dice que lo de mejor calidad, lo de más abundancia. Ese es Dios especial para que tengamos lo mejor. Pero el Señor está diciendo aquí en este pasaje, dice, por cuanto ustedes no quisieron obedecerme, los cielos se han cerrado. Y es como si hubiera una restricción en nuestra vida para que no llegara la lluvia, para que los frutos no se den, la cosecha abundante, para que el dinero no nos alcance. Y la Biblia habla de un pecado en especial, porque si todos los pecados traen maldición de pobreza, de destrucción, de ruina, la Biblia habla de uno en especial que dice robar a Dios. Y el profeta le está diciendo al pueblo y le dice, es que ustedes han estafado a Dios, han robado a Dios. Y ellos dicen, ¿robará el hombre a Dios? ¿Cómo es eso? Acompáñame a lo que dice Malaquías, capítulo 3, versos 7 al 12. Desde los días de sus antepasados han despreciado mis decretos y los han desobedecido. Ahora vuelvan a mí y yo volveré a ustedes. Dice el Señor de los ejércitos celestiales, pero ustedes preguntan, ¿cómo podemos volver cuando nunca nos fuimos? ¿Debería el pueblo robar a Dios? Sin embargo, ustedes me han estafado o me han robado. Pero ustedes preguntan, ¿qué quieres decir cuando te hemos robado? Me han robado en los diezmos y las ofrendas que me corresponden. Ustedes están bajo maldición porque toda la nación me ha estado estafando. Traigan todos los diezmos al depósito del templo para que haya suficiente comida. Si lo hacen, dice el Señor de los ejércitos celestiales, les abriré las ventanas en los cielos, derramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarla. Inténtenlo. La otra versión dice, pruébenme, pónganme a prueba. Sus cosechas serán abundantes porque los protegeré de insectos y enfermedades. Las uvas no caerán de las vides antes de madurar, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Entonces todas las naciones los llamarán benditos porque su tierra será un deleite, dice el Señor. Amén. El Señor está hablando aquí y está exhortando a su pueblo y le dice, ustedes me han robado. Y por cuanto me han robado, ustedes no pueden ver cielos abiertos para que llegue la provisión abundante. Y el Señor dice en especial cuando les dice, ¿y en qué te hemos robado? En los diezmos y las ofrendas. Casi a ninguno en la iglesia le gusta hablar de los diezmos y las ofrendas.
Porque es un tema que Satanás ha usado para atacar tanto a la iglesia del Señor, porque es la manera en que la iglesia no prospera. Mentiras que el enemigo ha sembrado en nuestra mente. Pero cuando nosotros entendemos que quedarme con el diezmo y la ofrenda que le corresponde al Señor es un pecado que cierra los cielos e impide que la abundancia de Dios llegue a mi vida, entonces empezamos a tener la verdad y a ser libres. Vamos a aprender mucho más del diezmo hoy. Empecemos con algo que quiero contarles. El diezmo es entregar al Señor el 10% de lo recibido. Y Jacob dijo: Señor, de todo lo que pongas en mi mano te daré. Del sueldo, de lo que me regalan, de un arriendo que me dan, de una ganancia extra que tuve. Jacob dijo: de todo, Señor, te daré. Y dice Proverbios 3:9: honra a Jehová con tus bienes, con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Los diezmos fueron establecidos como la llave para bendecirnos. Y cuando la Biblia está diciendo aquí en Malaquías 3, trae el diezmo al alfolí del templo, el Señor está diciendo: el diezmo es para sostener mi casa. El Señor le dio una destinación específica al diezmo. ¿Qué más debemos entender del diezmo? Que Dios es el dueño del 100%. Y Él nos dice: entrégame a mí el 10% para que yo pueda bendecir el resto del 90%. ¿Qué tal que nos hubiera dicho: entrégame a mí el 90% y vive tú con el 10%? Porque la Biblia dice que es mejor lo poco con la bendición de Dios que lo mucho sin la bendición. Él es el que multiplica el 90% que nos queda a nosotros. El Señor ha establecido que el diezmo es una manera de sustentar su casa en la tierra. Y en especial le voy a decir porque hay una cita bíblica que nos muestra que nuestras finanzas tienen agujeros porque no sustentamos la casa de Dios. Ageo capítulo 1, versos 5 al 9. Dice así: esto es lo que dice el Señor. Miren lo que les está pasando. Y es la cita con la que empezamos hoy. Han sembrado mucho, pero cosechado poco. Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero aún tienen sed. Se abrigan, pero todavía tienen frío. Sus salarios desaparecen como si los echaran en bolsillos llenos de agujeros. Y esto es lo que dice el Señor. Miren lo que les está pasando. Vayan ahora a los montes, traigan madera y reconstruyan mi casa. Entonces me complaceré en ella y me sentiré honrado, dice el Señor. Esperaban cosechas abundantes, pero fueron pobres. Cuando trajeron la cosecha a su casa, yo la hice desaparecer con un soplo. ¿Por qué? Porque mi casa está en ruinas, dice el Señor, mientras ustedes se ocupan de construir casas elegantes. Dios sí quiere darnos casas elegantes aquí en la tierra. Él sí quiere darnos casas bonitas. Pero dice el Señor que debe ser mi prioridad sostener su casa en la tierra. Y que producto de eso, a veces el dinero se nos va. Tenemos que ser conscientes. Yo soy consciente que mis padres nunca han diezmado, que mis abuelos nunca diezmaron y que por muchos años yo no lo hice. Pero cuando empecé a conocer al Señor y empecé a recibir mi primer sueldo y ya empecé la vida cristiana, empecé a diezmar. Y a veces con Bernardo nos reímos porque mi primer sueldo eran 150,000 pesos. Medio tiempo para graduarme, antes de graduarme en la universidad. Y de eso le daba el diezmo al Señor. ¿Cuánto era el diezmo de 150,000 pesos? 15,000 pesos. Y yo le decía: ay, Señor, ¿cuándo vas a hacer que yo pueda diezmar más? Miren, a Dios no le interesa la cantidad. A Dios le interesa tu corazón. Que seas fiel en obedecerle lo pequeño. Una señora linda aquí que su negocio es hacer tamales y sus ventas de la semana, sus ganancias eran 50,000 pesos. Decía: ay, a mí me da pena entregar este diezmo de 5,000 pesos. Yo le decía: no se preocupe. En el reino eso es valioso para Dios, porque usted está obedeciendo. Y miren, fue tan fiel en eso pequeño que luego la vimos tener su restaurante. Y ella con su restaurante, desde la venta de sus tamales, sostuvo a sus hijos en la universidad. Una mujer sola. ¿Por qué? Porque Dios está viendo nuestra fidelidad.
Recuerde lo que está pasando con el diezmo. Es la llave en la cual el Señor quiere bendecirnos. ¿Cuáles son los errores que nosotros cometemos al tratar de diezmar? Lo primero, pensar que no me alcanza. No, es que yo no diezmo porque yo tengo muchos gastos y lo que gano es muy poquito. Generalmente, la mayoría de las personas tienen más gastos que ingresos. Pero quiero decirte algo, el diezmo tú no lo vas a dar porque te alcance. El diezmo hay que darlo por fe y por obediencia. Porque no es porque tú lo entiendas y en las cuentas te dé, es porque es un mandamiento establecido por Dios. Ojo, cuando el Señor le hace el llamado al pueblo de Israel, le dice, me están robando. Y el pueblo dice, ¿pero por qué te estamos robando? Y el Señor le dice, en los diezmos y las ofrendas. Porque el 100% es de Dios, pero el Señor te dice, mira, el 90% tú lo administras. Porque nada es nuestro. Díganle al lado así, no tienes nada. Cuando Él quiera te quita eso, ¿o no es así? Cuando Él quiera se acaba la casa, se acaba el carro, se acaban los negocios. Cuando Él quiera eso se acaba. No hay entierro con trasteo, ¿o no? No hay. Y aún, mire, aún he escuchado historias del abuelo rico, el papá rico, y los hijos no recibieron a veces esa herencia. ¿Por qué? Porque como no está bendecida por Dios, se perdió. Aún hoy, si nuestras finanzas no tienen la bendición de Dios, tú puedes trabajar mucho, pero probablemente ni siquiera llegue a tus hijos. Porque el que permite que le dejemos herencia a los hijos es Dios. Cuando estamos bajo la cobertura de Él. Entonces recuerda, el 100% es de Dios. A Él le pertenece. Y cuando Él te dice, entrégame, devuélveme el 10, eso es de Él. Y si nosotros nos quedamos con ese 10, le estamos robando. Y la Biblia dice que clama el salario no pagado. O sea, la plata clama a su dueño. Y la plata habla en la billetera, mándame donde el dueño. Los billetes hablan. Y se salen y se van para donde les pertenece. Miren, el mundo espiritual es real. Una señora tan linda me dice, mire, yo tengo que confesar este pecado. Yo le diezmo a Dios, pero le he diezmado incompleto. Y yo decía, ¿cómo así? Me dice, no, imagínense que el diezmo eran 120,000 pesos. Pero entonces yo le daba 100 al Señor y le decía, ay no Señor, pero los 20 los necesito. ¿Sí? Y ella se quedaba con los otros 20. Entonces ella dice, pero usted puede creer que yo al cabo de nada, yo no sabía que se me habían hecho los 20. Mire, me montaba en el taxi, le pagaba al taxista con los 20 y el taxista se le olvidaba darme el vuelto y a mí también, perdía yo. Ese tiempo que dejaba de diezmar incompleto, se me dañaba la licuadora, se me dañaba la nevera, me tocó pagar unas medicinas extras, me tocó cambiar la batería del carro, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos ese hueco, el enemigo nos quita por otros lados. Mire que la promesa de Dios es, si tú me entregas a mí, pruébame. El Señor dice, rétame, desafíame. Entonces yo, dice el Señor, abriré las ventanas de los cielos, te daré bendición, reprenderé al devorador, dice la otra versión, por ti, para que no se coma tus frutos, para que no te roben. O sea, es la garantía de una protección especial del Señor sobre nosotros. ¿Qué más errores cometemos al diezmar? Segundo, lo primero, pensar que no nos alcanza. Recuerde que todo es de Él. Segundo, no hacerlo a tiempo, sino que postergamos. Ay no, el otro mes le doy a Dios. Cuando liquide la empresa y saquemos las ganancias le doy. Tú no lo debes postergar porque el plan de Dios es que Él sea lo primero. Recuerda, si tú le devuelves lo que es de Él, Él te va a garantizar que el otro 90 va a estar bendecido. Te quiero decir, mensualmente tú pagas cuentas, ¿cierto? La cuenta del celular llega mensual. Los servicios llegan mensuales. Entonces, ¿por qué? Si yo tengo ese flujo de pagos, ¿por qué no le diezmo a Dios igual? No lo estoy haciendo en orden. Tengo que hacerlo en los tiempos que es correcto. Mira, hay gente que me dice, mire, pero yo gano semanal. Usted puede diezmar semanal. Si usted gana quincenal, hágalo así. Si usted hace inversiones a largo plazo y de pronto usted no recibe antes de tiempo, hágalo en el tiempo en que a usted le dan la ganancia. Pero si usted tiene un flujo todos los meses, excepto que haya diezmado al principio de todo ese dinero, diezme en orden.
diezme en orden lo que el Señor hace. Esta misma señora que se confesó de la manera de hacer el diezmo, que se quedaba con una platica, me dice, ¿sabe que el Señor me mostró que no tengo más bendición porque yo, como tenía la pensión, lo que yo iba a diezmar de la pensión, yo lo invertía en un negocio? Y yo le decía, Señor, ahora que me salga la ganancia del otro negocio, entonces yo te doy 2 diezmos, ¿sí? Pero resulta que tú no puedes hacer eso porque acuérdate, eso es del Señor. Entonces yo le dije a ella, tú tienes un capital de trabajo para tu otro negocio, ¿cierto? Y me dijo, sí. Yo le dije, entonces, dale tu diezmo de tu pensión y cuando te dé la ganancia el otro negocio extra que Dios te ha permitido tener, le das la ganancia de ese otro negocio. Dios sí está mirando nuestra fidelidad. Porque mire, la Biblia dice que no podemos servir a 2 señores. No podemos servir a Dios y al dinero. Dios tiene que estar primero en nuestra vida, porque dice la Biblia que Él es el que nos da el poder para hacer la riqueza. Es Él, no es nuestra sabiduría, es Dios el que lo hace. Tercer error que cometemos, tomarlo para otras cosas, para otras necesidades, tomarlo para personas necesitadas en nuestra familia. Mire, eso lo escucho a cada rato. Ay, no, yo no diezmo porque yo tengo una hermana que no tiene trabajo, porque yo tengo un hijo tal cosa, porque yo tengo... No, el Señor le dio una destinación específica a ese dinero. Y le aseguro que si usted es una persona que le entrega lo que es de Dios, el Señor le va a dar para que usted ofrende a sus familiares necesitados. Pero si cumplimos lo que es de Dios, lo demás va a venir. Pero no le podemos dar esa destinación porque no nos cubre. El cuarto error que cometemos al tratar de diezmar, juzgar lo que se hace con el diezmo. Ojo, y aquí es donde el diablo nos utiliza. No, ¿y yo para qué doy ese diezmo? Si eso se lo roban esos pastores. Tú no ves tal cosa. Mire, les quiero decir algo. Dios nos da la instrucción, pero no nos dice que tengamos que juzgar o que preguntar qué hacen con los diezmos. Hazle así al de al lado. No te importa. Dile, no te importa qué se hace con eso. No te importa. ¿Sabe por qué? Porque ese pastor le tiene que rendir cuentas a Dios de cómo invierte ese dinero que es de Dios. Y yo no quiero estar en los zapatos de ese pastor que invierte mal el dinero de Dios. Pero sí le quiero decir algo cuando el Señor nos dice que descuidamos su casa. Si el Señor destinó que el diezmo es para la casa de Dios, esa es la manera en que yo sustento la casa de Dios. Y le quiero decir algo especial. Con las 4 reuniones que hacemos entre ayer y hoy, nos visita mucha gente. Pero cuando nosotros miramos para poder sostener la iglesia, solo diezma el 25% de los que están aquí. Pregúntale al lado, ¿tú diezmas? ¿Tú ofrendas? Dile, si me alcanza. ¿Saben por qué no diezmamos? Porque no ha nacido en nuestro corazón el ser responsables de sostener la casa de Dios. Cuando el Señor dice, es que han descuidado mi casa mientras ustedes se preocupan de las de ustedes, tendría que ser nuestra preocupación. ¿Hay para pagar la luz de este lugar? ¿Con qué le damos el refrigerio a los 300 niños de allá abajo? Todos los fines de semana hay un refrigerio bueno para ellos. Cada fin de semana se hace una manualidad para ellos. Los servidores que ustedes ven, ellos todos reciben también un refrigerio por servir aquí. Son voluntarios. Mire, no solo están diezmando su dinero, están diezmando su tiempo, sus dones y talentos para que la casa de Dios sea establecida. Usted llegó a culto de las 11:30, ¿cierto? Porque hoy quiso dormir un poquito más y descansar. Pero quienes están sirviendo, los que recibieron los niños, los que están en parqueadero, están aquí antes de las 7 de la mañana. ¿Por qué? Porque conocieron el principio de servir en la casa de Dios como parte de diezmar a Dios, porque todo es de Él. Y a veces por años venimos a la iglesia, pero no nace en nuestro corazón. Quiero servir, Señor. Quiero ayudar a llevar la carga de tu casa. Para que un día mis hijos, mis nietos, mi familia, Montería, pueda conocer del Señor.
Miren, el plan de Dios es que todos nosotros construyamos la casa de Dios. Si todos diezmáramos, no tuviéramos que hacer 4 reuniones. Yo no tuviera que contar el chiste 4 veces, porque ya no me río. Es más, a veces se me olvida. Sino que pudiéramos ampliar el auditorio y pudiéramos tener 2 reuniones cómodas, pudiéramos extendernos más. Si todos nosotros nos comprometiéramos a dar lo que a Dios le corresponde. En especial algo más, mire, podríamos darle la oportunidad a Dios de que nuestras finanzas sean prosperadas. Porque el Señor quiere que en la tierra las personas puedan ver que Dios sí nos bendice y que Él es real. Miren, a veces puede ser fácil dar un diezmo pequeño. Y yo empecé con un negocio pequeñito y empecé a dar el diezmo pequeño. Pero cuando el diezmo se convierte en millones, a veces llega la avaricia a nuestro corazón. Ay, no, eso es mucha plata. Él es el dueño de todo. Y la gente me pregunta, bueno, si solo diezma el 25% de los que están aquí, ¿cómo sostenemos este lugar? Te quiero decir que hay otros de afuera que reciben la bendición que nosotros no recibimos. Hay gente de otras ciudades, de otros países que alguna vez pasaron por aquí y siguen siendo diezmadores de este lugar. Algunos nunca se han congregado, pero porque nos conocen o porque por internet envían el diezmo a este lugar. Mira, hay gente que ni siquiera se congrega, pero como eso es una ley espiritual y ellos conocen por la cultura judía que el que da el diezmo tiene la bendición de Dios, mandan el diezmo. Pero ¿qué pasa? Que nosotros nos estamos perdiendo la oportunidad de ser bendecidos. Y no se nota en nuestra vida. El Señor quiere que podamos prosperar para que su casa prospere. Es el plan del Señor. Y cuando nosotros hacemos eso en orden, el Señor va a alinear todas las áreas de nuestra vida. Porque el Señor dice, amado, yo deseo que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. Dios no solo te quiere dar prosperidad financiera, te quiere dar salud. Dios quiere que tu matrimonio marche bien, que a tus hijos les vaya bien. La prosperidad es integral. El Señor quiere eso. Pero ¿saben una cosa? Morir al amor al dinero es de las cosas más duras. Y cuando el apóstol Pablo dijo que tenemos que dar con alegría, es porque él sabe que eso, ¡ay! Voy a dar el diezmo, me pidieron, hoy predicaron del diezmo en la iglesia. ¿Por qué? Porque ese es el tema que nadie quiere que le toque. Pero ¿saben qué? Si yo no lo hago, yo le voy a rendir cuentas a Dios por no decirles a ustedes lo que yo tenía que hacer, así a algunos les moleste. Así no lo crean, así no quieran que les toquen el dinero, porque te quiero decir, ese dinero no es tuyo, es de Él. Que en la tierra te ha permitido que administres eso. Y el Señor dice que les vamos a rendir cuenta de todo. Le vamos a rendir cuenta de nuestros hijos, le vamos a rendir cuenta de los dones y talentos que nos entregó, les vamos a rendir cuenta del negocio, le vamos a rendir cuenta de la iglesia. Mire, algo que muchos no saben, pero es una infidencia. A nosotros la iglesia nos paga un sueldo fijo y nosotros diezmamos del sueldo como pastores para que tengamos bendición. El principio funciona así. La iglesia, esta iglesia le diezma a otra iglesia. A 2 iglesias más, porque dividimos el diezmo para ellos. ¿Por qué? Porque ese principio funciona así. El diezmo de diezmos está establecido. Entonces usted dirá, ¿cómo diezmo yo? Si usted es una persona jurídica porque tiene una empresa, su empresa tiene que diezmar de las ganancias de la empresa. Y si la empresa le paga a usted un sueldo, usted también diezma del sueldo. Dice Jacob, de todo lo que pongas en mi mano. Y los chicos me decían, los universitarios, ¿yo cómo diezmo? Si a mí lo que me da es mi papá. Yo le dije, bueno, si tu papá te da 20,000 pesos, ¿cuánto es el diezmo? 2,000. Ay, pero no me alcanza. Entonces yo le dije, te va a pasar lo mismo cuando ganes tu sueldo y sientas que no te alcanza. Ay, pero 2,000 pesos, ¿eso qué? Yo le dije, no, es que acuérdate, tú lo estás haciendo por obediencia, no por la cantidad, para que tú recibas bendición. Entonces recuerde, el Señor va a bendecirnos cuando nosotros tengamos la llave que abre los cielos. ¿Cómo debemos diezmar nosotros? Debemos diezmar con el deseo de obedecer y con la fe que el Señor lo estableció. Segundo, debemos diezmar para reconocer que Dios es el dueño de las finanzas y podamos contar con sus recursos sobrenaturales.
Tercero, debemos diezmar con alegría. Dice la palabra de Dios, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Cuarto, debemos diezmar de todo lo que recibimos para que Dios pueda reprender al devorador que se quiere robar los frutos. Y quinto, debemos de diezmar de primero, poner a Dios en el primer lugar. Y finalmente quiero hacer esta conclusión. Hay algunos que tienen una doctrina de que el diezmo era del Antiguo Testamento. Te quiero decir que no es verdad. Jesús dijo que Él no vino a abolir la ley, sino a cumplirla. Y en algunos pasajes, en muchos del Nuevo Testamento, Jesús afirmó que nosotros debíamos cumplir con esto. Cuando tú lees Lucas capítulo 18, 10, 14, que te pido que lo leas en casa, es la historia del fariseo y el publicano, y Jesús dice que en ese tiempo vivían y diezmaban todo lo que ganaban. Lucas 18, 10, 14. En Mateo 23, 23 Jesús está exhortando a los fariseos y les dice: ¿acaso no es necesario que tú des el diezmo de la menta y del eneldo, pero que no dejes de diezmar la justicia y la misericordia? O sea, Él le está diciendo era necesario hacer una cosa sin dejar de hacer la otra. Y en 2 de Corintios 9, 6, 7 el apóstol Pablo está hablando también sobre el diezmo. Dice: el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Entonces, una de las maneras en las que hoy vamos a romper esos cielos de hierro, esa tierra de bronce, es reconociendo que hemos pecado porque le hemos robado a Dios. Y pedirle al Señor que por su Espíritu revele en nuestro corazón ese deseo de empezar a diezmar. Recuerde, por fe. No le va a alcanzar. Por fe, por obediencia. Y cuando usted empiece a comprometerse con el Señor, usted poco a poco va a ver cómo Dios va a organizar el resto. Póngase en pie y vamos a darle gracias a Dios por la palabra. Y vamos a orar para que podamos decirle al Señor que hoy hemos conocido la verdad y que esa verdad nos va a hacer libres. Libres. Gracias te damos, Señor, por tu palabra, que es la verdad. Gracias, Señor, porque es tu palabra revelada a mi corazón, Señor, la que puede quitar los velos de tiniebla de mis ojos. Gracias, Señor, porque me das el privilegio de establecer tu casa en la tierra, Dios, para que muchos puedan conocerte, Señor. Y reconocemos delante de ti, Padre, que hemos pecado y te pedimos perdón. Perdónanos, Señor, porque te hemos robado. Mi familia, mis antepasados, mis padres, mis abuelos, mis bisabuelos y yo hemos robado, Señor, lo que es tuyo. Perdónanos. Yo confieso este pecado delante de ti, Señor. Lo confieso como pecado y te pido perdón. Y es necesario que usted haga su oración a Dios. Miren, el mundo espiritual espera que usted lo hable. Porque si usted se queda callado, no opera porque yo lo haga. Usted lo tiene que hacer para que usted lo pueda recibir. Señor, perdona a mi familia. Y diga los apellidos de su familia. Señor, perdona a mi familia, Castillo Martínez, Dios, que por generaciones nunca te diezmó, Padre. Y producto de eso, Señor, hemos vivido en escasez, en pobreza, en estrechez, Dios. Perdóname, Señor. Yo confieso este pecado delante de ti, Señor. Y por la fe ahora en la obra completa de Jesucristo, yo recibo el perdón de mis pecados. Y proclamo que la sangre de Jesús me lava, que la sangre de Jesús me limpia y rompe toda maldición financiera que ha cerrado los cielos para que mis negocios no prosperen, para que la bendición no llegue. Y yo creo, Jesús, que tú te hiciste maldición para librarme a mí de toda maldición. Yo creo, Jesús, que tú te hiciste pobre para que yo fuera enriquecido. Yo renuncio en el nombre de Jesús a toda maldición que llegó a mi vida por estos pecados y los pecados de mis antepasados, de mis padres, de mis abuelos, de mis bisabuelos. Y en el nombre de Jesús rompo toda misión de Satanás en contra de mi economía. Renuncio a la mentalidad de escasez, renuncio a la tacañería, a la incredulidad, renuncio al miedo a prosperar, a la pereza, a la mentira. Renuncio a todo amor al dinero.
a toda ambición, codicia, vanidad, jactancia, a la murmuración, al mal uso del dinero, a toda independencia de Dios. En el nombre de Jesús renuncio a la ruina, a la pobreza, a la escasez. Rompo toda maldición generacional de pobreza, de ruina, de estrechez, de deuda, de fracaso. Reprendo y echo fuera todo espíritu de la oruga, del saltón, del pulgón, de todo el que viene a comerse mis cosechas, de lo que viene a robarme, de lo que viene a dañar mis proyectos, mis finanzas, al robador de los sueños. En el nombre de Jesús de Nazaret me desato libre, libre, y declaro cielos abiertos. Y si puede levantar las manos al cielo, diga: hoy me declaro libre. Que se rompe la maldición sobre mi vida, que se rompen esos cielos de hierro, esa tierra de bronce se rompe ahora por el poder de la palabra, en el nombre de Jesús de Nazaret. Ayude al que tiene a su lado, diga: yo te ayudo, mi fe te ayuda, mi fe te ayuda. Y declaro sobre mi vida, sobre mis finanzas, mis negocios, mentalidad de abundancia, prosperidad, cielos abiertos. Establezco el diezmo como un pacto en mi vida que trae bendición sobre abundancia, que trae salud, que trae alimento, provisión, que me hace una persona próspera para recibir la abundancia de Dios en la tierra. Señor, tú eres Jehová Jireh, mi proveedor, y nada me faltará. Seré bendito en mi entrada y en mi salida. Seré llamado bienaventurado, tierra deseable. Mis hijos prosperarán, y todo lo que yo plante y emprenda prosperará al 100%. Gracias, Señor, porque si tú estás conmigo, nada me faltará. Nada me faltará. Nada me faltará, Señor. Nada me faltará. Coloque la mano en su corazón y dígale: Señor, pon en mí el querer como el hacer, para entregarte lo que es tuyo, Dios, sin dolor, sin escasez, porque ya sé que te pertenece, Señor. Y sé que tú, Dios, cumplirás tu parte de bendecir ese 90%.